Mientras vamos a hacer contacto con Orlando Sánchez, es analista político internacional que se encuentra en los Estados Unidos, para que nos comente toda la situación que se está llevando allá en los Estados Unidos, cómo lo toma el pueblo norteamericano y también la comunidad internacional. Don Orlando, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos allá hasta la Unión Americana. Don Orlando, bueno, esta transición es esperada por todo el mundo, es la transición más mediática alrededor del orbe por todo lo que significa y todo lo que puede traer para diferentes países. Y todo lo que se ha especulado, ¿no? Y todo lo que se ha especulado. ¿Qué va a firmar? ¿Qué será lo primero que vaya a firmar Donald Trump? ¿Qué es lo primero que vaya a decretar en su segundo mandato? ¿Cuáles son las expectativas a nivel internacional sobre este segundo mandato de Donald Trump? Bueno, primero que todo, creo yo, en mi opinión, que el presidente va a rechazar muchas de las órdenes ejecutivas que ha firmado el expresidente, vamos a decir, a partir de mediodía hoy, Biden. Particularmente sobre el tema de la inmigración, que es un tema que ha afectado mucho aquí a los contribuyentes norteamericanos. Así que yo me imagino que eso es lo primero. Claro que hay varias cosas internacionales, como la guerra en Ucrania, la situación en el Medio Oeste, pero el enfoque creo que va a ser el tema de inmigración aquí en los Estados Unidos. Ahora, don Orlando, en ese tema que usted aborda y que en efecto casi todos los medios de comunicación están diciendo que podría ser una de las principales medidas o primeras medidas, eso desata el gran temor de que puedan venir redadas. Realmente, para ustedes, los que conocen mucho de la política norteamericana, ese escenario se puede presentar, es decir, que veamos en las calles camiones llenos de migrantes, etcétera, como se ha temido por parte de los mismos voceros de los migrantes en Estados Unidos. Mira, no creo que es posible vamos a decir, a deportar casi 16 millones de personas. Fuera una tarea muy difícil. Yo creo que el gobierno federal, que es el encargado sobre los temas de inmigración en los Estados Unidos, se va a encargar de deportar a los inmigrantes indocumentados criminales, que es un problema grande aquí en los Estados Unidos. Sabemos con la inmigración de muchos venezolanos han llegado pandilleros del Tren de Aragua, varias otras pandillas de, vamos a decir, Latinoamérica han llegado aquí, porque no ha habido una policía con gran impacto en la frontera norteamericana. Así que yo creo que primero empiezan con los criminales y los que están aquí cumpliendo con la ley. Posiblemente hubiera una manera en cual pudieran pagar una multa, identificarse como inmigrantes aquí, posiblemente, digo yo posiblemente porque es muy difícil. Acuérdense que las leyes aquí no son pasadas por el Ejecutivo, quiere decir el presidente del gobierno, sino el Congreso, los diputados a Washington, D.C. Es muy difícil cambiar las leyes migratorias, pero en mi opinión, si han estado aquí los inmigrantes indocumentados por muchos años sin violar la ley, cumpliendo con la ley, trabajando, y ya tienen familias, y pudiera llegar un día en cual pudieran pagar una multa y permanecer aquí en los Estados Unidos. Pero por lo pronto, yo creo que van a fortalecer las fronteras norteamericanas para prevenir el ingreso de millones de personas que llegan aquí sin documentos. Claro, ahora uno piensa, don Orlando, que y como la lectura siempre en estos casos es muy cercana, porque de alguna manera ser latino, tener información sobre cómo le va a los latinos, para nosotros es noticia. Sin embargo, anoche leía una información según la cual la gran preocupación de Trump quizás no sea ni siquiera el tema de los migrantes latinos y qué va a hacer en la frontera, aunque ha sido tema de su campaña, etcétera. Pero hay una que tiene que ver con el aumento de producción energética en los Estados Unidos, que aparentemente va a ocupar mucho de su agenda. ¿Usted nos puede contar un poco de esa cosa que uno quizás no lee mucho, no entiende mucho, pero que también va a generar mucha acción del gobierno de Trump ahí en los Estados Unidos? Bueno, cuando dice energética, usted dice petróleos, electricidad, ese tipo de energía. Exactamente, sí, señor. Sí, bueno, claro que el pueblo sigue creciendo y la demanda para la energía eléctrica o de petróleo sigue incrementando.
un tema muy importante porque no sé si ustedes saben, yo vivo en el estado de Texas, que es uno de los estados que más produce el petro, ¿no? La gasolina, el diésel. Va a ser incrementar la producción del petróleo. El gobierno federal, abajo de la administración de Joe Biden, pasaron órdenes ejecutivas preveniendo la exploración de petróleos nuevos, vamos a decir, en el Golfo de México, en varios estados de los Estados Unidos. Por ejemplo, California ya previene que muchas de las compañías petroleras no tengan la oportunidad de explorar para desarrollar más petróleos. Así que yo veo que este presidente Trump, por su segundo periodo, va a incrementar la producción de gas natural, la gasolina, el petróleo, y porque estaba escuchando su transmisión de radio, va a causar que el costo de la producción del petróleo baje. Quiere decir que eso puede aliviar la inflación internacional, porque, por ejemplo, aquí la inflación, como en muchas partes del mundo, incrementó abajo de la administración de Biden, y los alimentos ya casi ni se podían comprar en los groceries. Así que la expectativa es que el costo de la energía baje y eso alivie un poco la presión que le cae arriba a la inflación económica. Angie. Sí, don Orlando, buenos días primero. Le quería consultar justo por eso, porque una de las mayores razones que en aquel momento daban previo a las elecciones, incluso los mismos latinos, porque el tema de la migración en algún momento quiso como que a dar a entender de que solo que los latinos no iban a votar por Donald Trump, pero votaban precisamente por eso, porque decían que la economía había estado mucho mejor en el gobierno de Donald Trump que con Biden. ¿Cómo se han comportado los mercados en estos últimos días? Bueno, cuando usted dice los mercados, dice, por ejemplo, la bolsa norteamericana. Correcto. ¿O la economía en general? La bolsa y la economía en general. Porque, bueno, hay gente de expectativa, pero no sé si ya se ha visto algún impacto. No, yo creo que sí, porque acuérdense que la economía es, la mayor parte de la economía es psicológica, ¿no? Claro. Si uno se siente optimista, vamos a decir que la economía va a mejorar, que su empresa va a incrementar, que los recursos y los ingresos a su empresa, su cuenta de banco va a crecer, usted va a invertir a comprar cosas que no ha comprado en lo pasado. Por ejemplo, si una familia necesita un refrigerador, pero no lo han comprado porque por el temor de la inflación o no a crear más deuda para la familia, ahora si se sienten optimistas empiezan a gastar. Cuando las personas, la economía empieza a moverse, a calentarse, claro que eso mejora la economía. Así que la bolsa y la economía en general es mayormente psicológica, ¿no? Y yo creo que eso ya ha sucedido. Cuando ganó a partir de las elecciones en noviembre del 24, la economía aquí se vio en los Estados Unidos que sí mejoró. Y eso va a tener impacto internacional, particularmente para nuestros vecinos en Latinoamérica, en México, en el Caribe, en Sudamérica. Porque lo que pasa aquí, dicen cuando los Estados Unidos tienen un catarro, Latinoamérica y todos los demás países tienen neumonía. Don Orlando, dice Donald Trump que él terminará con las guerras. ¿Tiene ese poder internacional, esa influencia para terminar con guerras como la de Ucrania, con Rusia, las de Medio Oriente? Bueno, vamos a decir, en el Medio Oeste esa situación es un poco difícil, porque acuérdense que los conflictos en el Medio Oeste no son nada nuevo. Estos conflictos son de siglos y siglos que han pasado por muchos años, miles de años. El conflicto contra Rusia para tratar de obtener más propiedad, vamos a decir, con la situación en Ucrania, yo creo que sí, él va a poder. Acuérdense que uno de los poderes más grandes del presidente norteamericano es el poder de manejar las defensas norteamericanas.
él no tiene el poder para declarar guerra contra un país. La única cámara norteamericana que tiene ese poder es el Congreso de los Estados Unidos. Pero sí un presidente norteamericano, como el comandante general de las Fuerzas Armadas norteamericanas, sí tiene un poder muy grande, porque puede dirigir los recursos de defensas norteamericanas a cualquier parte del mundo. Esto, claro, que para declarar guerra tiene que ser el Congreso, pero él tiene unas relaciones muy especiales con los rusos y con muchos líderes internacionales. Acuérdense que fue el único presidente norteamericano que se fue al norte de Corea y se reunió con el líder de Norte Corea. Ningún otro presidente ha hecho eso. Así que vamos a ver lo que va a suceder. Pues don Orlando Sánchez, él es analista político internacional que nos ha acompañado esta mañana. Ya nos contaba él también desde Texas a esta hora de la mañana con la expectativa en el mundo por la posición del presidente Donald Trump, que hay que decirlo, creo que lo dijimos en algún momento, perdón, Angie, que Trump casi que comenzó a gobernar el día que ganó. Sí, correcto. Y lo sabía él y el mundo, ¿verdad? Sí, porque Biden como que se hizo a un lado. Sí, correcto. Sí. Empezaron políticos a tomar decisiones, a reaccionar, incluso lo que apenas era una propuesta de campaña, y ya mandatarios a nivel mundial empezaron a reaccionar a esas propuestas. Sí, bueno, pero ya es la posición hoy entonces hasta el mediodía con transmisión con nuestros enviados especiales a la ciudad de Washington. Don Orlando, un abrazo grande, muchas gracias y feliz semana. Igualmente, cuídense. Que esté muy bien. Orlando Sánchez, analista esta mañana con nosotros.